La estancia de Claret en Madrid durante 11 años, desde 1857 a 1868, hizo que su presencia se extendiera también a los alrededores de la capital, particularmente a los lugares relacionados con la Casa Real, a la que él estaba tan vinculado, debido a su función de confesor de la reina Isabel II. Los 3 paseos están concebidos cada uno en torno a los 3 reales sitios: La Granja, El Escorial y Aranjuez, y las 3 ciudades del entorno madrileño: Segovia, Ávila y Toledo. Este primer itinerario se va a centrar en la zona noroeste de Madrid, sin duda el paseo con más densidad en lo que se refiere a la presencia de Claret. Eligiendo el mejor camino, nos dirigimos a uno de los lugares claretianos privilegiados, la Granja de San Ildefonso. El itinerario será el siguiente. Partiendo de Madrid, viajamos a La Granja, de La Granja a Segovia y volvemos a Madrid parándonos en El Espinar y Villalba. El itinerario de La Granja será el siguiente. La primera visita al Palacio Real. A continuación, la Colegiata y, atravesando el pueblo, la Iglesia del Rosario. La Granja era un real sitio a 11 kilómetros de Segovia, junto a una pequeña población de unos 1.100 habitantes en aquella época. Los monjes jerónimos habían construido una granja y una hospedería en esta población para su retiro y contemplación. Fue a ellos a quienes les compró el rey Felipe V dicha granja y sobre ella mandó construir su palacio. En esta población destaca la fábrica de cristales, construida en 1746 según planos de Juan de Villanueva. La primera vez que el padre Claret acompañó a la reina a la granja fue en el verano de 1858. Fue en julio de 1859 cuando el padre Claret inició propiamente su actividad en esta población. De aquí se desplazaba de vez en cuando a Segovia. Aquí recibió también en el verano de 1860 el título de arzobispo de Trajanópolis y de aquí partió a dar una misión a Ávila hacia mediados de agosto de ese año. Leemos en las notas biográficas del padre Lorenzo Puig, referidas al verano de 1868 en la granja. Todas las tardes visitaba al Santísimo Sacramento en la parroquia y daba un corto paseo, buscando siempre los lugares más retirados. Visitó los hospitales civil y militar y a los enfermos de la población varias veces. Visitó las escuelas de ambos sexos, distribuyendo en ellas libros y rosarios. Asistió a las conferencias de San Vicente de Paúl, así de hombres como de mujeres, predicando en todas ellas. En primer lugar, visitamos el palacio. Felipe V encargó las obras a Teodoro Ardemans, que comenzó su construcción en 1721. Pero es Felipe Lluvara el que proyecta la gran fachada de los jardines, que ejecuta su discípulo Juan Bautista Sacchetti, los mismos que llevan a cabo las obras del Palacio Real de Madrid. Cuenta con la riqueza típica de los palacios del siglo XVIII y guarda en su museo una impresionante colección de tapices de Bruselas del siglo XVI. Son famosos en este real sitio sus jardines y sus monumentales fuentes. Desde este palacio, Claret enviaba en carta al padre Chiffré del 20 de agosto de 1861 un papelito con la definición del misionero.
El año 1865 sería, sin embargo, un lugar de tristes acontecimientos imborrables en la memoria del padre Claret. La reina se encontraba en una extrema presión respecto al reconocimiento del Reino de Italia. Por un lado, el Papa le pedía que no firmase. Por otro, O'Donnell y los ministros la presionaban para que lo hiciera. El 11 de julio, el padre Claret pide consejo al nuncio. El día de San Buenaventura, 14 de julio, se presentaron en el Palacio O'Donnell y sus ministros a las 9 de la noche. Resultado de este encuentro fue el reconocimiento del Reino de Italia por parte de la reina y el temporal abandono del padre Claret en su tarea de confesor. El día 6 de julio recibió allí la visita del padre Clemente Serrat, del padre Casanovas y de 2 estudiantes. Les invitó a pasear por los jardines y a merendar con chocolate. Este verano renunció finalmente a la presidencia del Escorial, que le fue aceptada por la reina. La última estancia del padre Claret en la granja se inició el 3 de julio y terminó el 8 de agosto de 1868. Su salida de la granja se producía el 8 de agosto, sábado. Al caer la tarde, el padre Claret abandonaba con los reyes el palacio camino del Escorial, donde tomaría el tren para San Sebastián. La revolución septembrina le impediría volver a pisar de nuevo los inolvidables parajes de la granja, aquellos parajes donde se inspiró en 1864 para escribir el librito Tardes de verano en el Real Sitio de San Ildefonso llamado La Granja. Y ahora vayamos a la colegiata. La colegiata está embutida en el palacio mismo. El diseño se atribuye a Ardemans en tiempos de Felipe V, pero la decoración parece que pertenece a Sabatini por orden de Carlos III. Magnífico el altar mayor. Las pinturas de la cúpula y bóvedas son de Bayeux y Maella, así como los cuadros de los altares laterales. Es notable también el mausoleo de Felipe V e Isabel de Farnesio. Consta por testimonio de un monaguillo, todavía vivo cuando se celebró el centenario de la experiencia eucarística de la granja, que el padre Claret solía decir misa en la colegiata, donde él le ayudaba. Daremos ahora un breve paseo al corazón del pueblo para encontrarnos con la iglesia del Rosario. Conocida también como la iglesia del Cristo del Perdón. Este templo o parroquia se termina en 1792 y pertenecía a la Cofradía del Rosario. El arquitecto es Sempronio Subissati, colaborador de Procaccini en las obras del Palacio Real. El atrio que se abre delante de la iglesia fue el cementerio de la Granja hasta su traslado fuera de la población en 1784. En la fachada podemos ya contemplar un recuerdo claretiano en una lápida de mármol blanco. Construida a mediados del siglo XVIII, era fundación de doña Isabel de Farnesio. El interior del templo es de estilo neoclásico, de planta rectangular, de una sola nave y 3 capillas a cada lado. Conserva un buen órgano barroco y esculturas notables de Luis Salvador Carmona, entre ellas la del Cristo del Perdón. La primera actividad apostólica en esta población fue una misión y ejercicios al pueblo y a los señores del acompañamiento regio en esta iglesia.
concluyeron el día 2 de agosto de 1859. El día 3 comenzó los ejercicios a los sacerdotes, que eran 23. El día 14 confesó y dio la comunión a los reyes. El día 26 de agosto de 1861 cuenta él mismo. Hallándome en oración en la iglesia del Rosario a las 7 de la tarde, el Señor me concedió la gracia de la conservación de las especies sacramentales y tener siempre, día y noche, el Santísimo Sacramento en el pecho. A las 7 de la mañana del día 17 de julio de 1865, estando rezando delante de la imagen del Santo Cristo del Perdón, tras el reconocimiento del Reino de Italia por parte de la reina, Claret sintió que Jesús le decía: «Antonio, retírate». El día 19 de julio salía de la granja camino de Madrid. La excusa, una grave enfermedad del rector de la iglesia de Montserrat. En esta iglesia podemos contemplar una lápida en la capilla del Cristo del Perdón y una vidriera en el hastial de la iglesia que recuerdan los acontecimientos citados. Terminada la visita a la granja, podemos dirigirnos ya a la capital de esta provincia, Segovia. El itinerario en Segovia será el siguiente. Comenzamos en el convento de San Gabriel, actual comunidad de los misioneros claretianos. Nos movemos hacia el convento de la Encarnación, luego al convento de Santa Isabel y a la iglesia del Salvador. Bajando y atravesando el Azoguejo, llegamos al convento de las Concepcionistas. Caminamos hacia la iglesia del Seminario y subimos al convento del Corpus Christi. De allí a la catedral. Un breve trayecto nos lleva a Santo Domingo el Real y enseguida al Palacio Episcopal, la iglesia de San Esteban y las Carmelitas Descalzas. Toca ahora trasladarnos fuera de la ciudad a la abadía de San Vicente y a continuación al convento carmelita de San Juan de la Cruz. Finalmente nos acercamos a visitar el santuario de la Fuencirla, donde termina nuestro largo paseo. De origen romano, de la que da fe su maravilloso acueducto, esta ciudad cifra su esplendor en el final de la Edad Media, con sus iglesias románicas y su noble arquitectura gótica. Fue corte de los reyes de la Casa de Trastámara, donde Alfonso X el Sabio había acondicionado el alcázar como residencia real. En la iglesia de San Miguel de Segovia, Isabel la Católica fue proclamada reina de Castilla el 13 de diciembre de 1474. 1859 es el año que marca el inicio de la presencia y actividad misionera del padre Claret en Segovia, una ciudad que por entonces contaba con unos 10.000 habitantes solamente. La circunstancia de tener que acompañar a la reina a la granja durante los veranos posibilitó su frecuente presencia en esta ciudad, así como la pronta fundación de sus misioneros en ella. El año 1868 fue su último año en España y también su última visita a Segovia. Fueron los días 4 al 7 de agosto y esta vez con los reyes en su tradicional gira a los lugares sagrados, la cueva de Santo Domingo, el sepulcro de San Juan de la Cruz y el santuario de la Virgen de la Fuencirla. Recordamos aquí que Segovia tiene en un lugar destacado un monumento público a la persona del padre Claret. Se trata de una estatua del escultor José Luis García Moro, rodeada de un jardín frente al actual Colegio Claret y en la calle que lleva su nombre. Comencemos por el convento de San Gabriel. Convento franciscano hoy desaparecido, cuya iglesia contaba con un retablo barroco y una imagen del Niño Jesús firmada por Salcillo.
En su lugar se levanta la residencia de los misioneros claretianos. El año 1861, cuando la congregación solo contaba con las casas de Vic y Barcelona, el padre Claret escribía al padre José Chifré para que aceptase la fundación de Segovia. Y efectivamente así fue. Primero en la calle Canonjía Nueva 21. Estaba cerca de la iglesia de San Andrés, donde desarrollaban su ministerio. Al año siguiente, la comunidad se trasladó al convento de San Gabriel de los franciscanos alcantarinos. El 28 de julio de 1862 visitaba el padre Claret por primera vez a sus misioneros en Segovia. Ya estaban estos en el antiguo convento de San Gabriel, cuenta el padre Clemente Serrat. A las 6 de la mañana compareció a pie para decir misa en nuestra iglesia, y a estas horas ya pueden contar con quién le recibió. Tuvo que preguntar para hallar la puerta. Y estando en casa tuvo muchas ocasiones para predicar la pobreza, como que está en casa de franciscanos. No tuvimos roquete para darle por decir misa. Estuvo con nosotros hasta la mañana siguiente, que marchó a la granja. En el día que estuvo, por la mañana saludó a las autoridades de la ciudad, y por la tarde la pasó en la comunidad. La siguiente visita a la comunidad ese verano fue en una fecha muy importante, el 23 de agosto. Su estancia fue de 3 días y celebró por primera vez la fiesta del Corazón de María. El día 25 la comunidad hacía la consagración religiosa prescrita por el capítulo general en manos del padre fundador. La última visita la realizó el 4 de septiembre. Esta vez iba acompañado de los reyes. El 23 de agosto de 1863 celebraba también con los misioneros la fiesta del Corazón de María. Hubo de marcharse al día siguiente, pero regresó a los pocos días. Efectivamente, el 4 de septiembre volvía con la reina a visitar la casa e iglesia y contaba el padre Serrat al padre Chifré. Entró por la iglesia la reina, subió al convento con su real comitiva, se enteró de los corredores, lo vio, pobrecito sí, pero limpio y aseado. Es imponderable el afecto que se conoce tiene al señor Claret. Como una hija dócil coge de la mano a su padre, lo mismo le he visto hacer. Mientras le estaba él enseñando los cuadros del convento, ella misma lo dijo, cuánto le quería, pero que él, solo por rigurosa obediencia, estaba con la real familia. El año 1864 llegaba a la comunidad de Segovia el día 25 de agosto para quedarse 5 días con la comunidad. Les dio ejercicios del 26 al 29, celebró la fiesta del Corazón de María, dialogó con los misioneros y dio ejercicios a varios conventos y hospitales. De estos días conservamos una serie de normas que dictó a la comunidad para ser verdaderos hijos del Corazón de María. El año 1867 pasó el padre Claret la festividad del Corazón de María con sus misioneros, deteniéndose esta vez más que nunca en la comunidad para dirigir los ejercicios que comenzaron el 26 de agosto y que el padre Crusats comentó en sus apuntes. A la entrada de la iglesia actual, inaugurada en 1972, se encuentra a la izquierda la rejilla de la tribuna que Claret usaba para su oración personal, y enfrente la lápida de la tumba del padre Clemente Serrat, superior general de la congregación y fundador de esta casa. Entrando a la iglesia, que pretende recordar el ambiente de penumbra de una iglesia románica, podemos distinguir a la derecha el ambón, antiguo púlpito desde donde Claret solía predicar en sus estancias en esta comunidad. Y ahora nos desplazamos al convento de la Encarnación. El monasterio de la Humilde Encarnación de Segovia también se conoce como Convento de Santa Rita. Se trata del convento de las Madres Agustinas Descalzas, llamado de Santa Rita, del siglo XVI.
En él dirigió Claret pláticas con frecuencia y confesaba a alguna religiosa. Solía sentarse en un sillón que hoy se conserva y que es llamado Sillón del Santo Padre Claret. Entre otras se cuenta esta anécdota. Uno de los días de su visita estaba apagada la lamparilla del Santísimo y él humildemente se puso a encenderla, pero con tan mala suerte que se torció el vaso y todo el aceite se cayó encima de la sotana. Cambiemos de convento y vayamos al de Santa Isabel. Es del siglo XV, de estilo gótico, tiene una iglesia con interesantes elementos artísticos. Destaca la gran reja en la capilla, similar a la iglesia de Fray Francisco de Salamanca, monjas franciscanas de clausura. Las madres de San Juan de Dios comentaban que el padre Claret visitaba a su convento y ellas le zurcían el roquete. Con frecuencia les daba pláticas a la comunidad y confesaba a alguna religiosa. A pocos pasos de donde estaba el convento de San Gabriel se encuentra la Plaza del Salvador, donde está la iglesia del Salvador. Iglesia con vestigios románicos en la parte baja de la torre y en la galería. Llama la atención su torre y el crucero interior gótico. Destaca la escultura de una Inmaculada de Gregorio Fernández y un valioso tríptico hispano-flamenco con la adoración de los Reyes Magos que se guarda en la sacristía. Consta en el archivo de esta parroquia que el día 8 de septiembre de 1859, con motivo de la Natividad de María, predicó el excelentísimo e ilustrísimo señor don Antonio María Claret, arzobispo de Cuba y confesor de su majestad la reina doña Isabel II. Concluida la misa mayor, el expresado señor arzobispo hizo la reserva del Santísimo Sacramento y dio término a estas funciones el mismo señor Claret, cantando una solemne salve a Nuestra Señora de los Ángeles. Visitemos ahora a las concepcionistas. Consta por el periódico La Esperanza que en 1859, y siempre que tenía oportunidad, iba predicando en cada uno de los conventos de religiosas en las conferencias de San Vicente de Paúl, a las hijas de la Inmaculada Concepción. Cerca nos encontramos con el seminario diocesano. El proyecto del templo fue realizado por el arquitecto italiano Giuseppe Valeriano en el año 1557. Es la iglesia del convento jesuita, cuya fachada, de amplias proporciones, sirve de acceso a un templo de 3 naves de cierto valor arquitectónico, adornado con retablos barrocos. El 26 de agosto, Claret empezó las misiones para el pueblo en la iglesia del seminario, a las 7:30 de la tarde, para que pudieran asistir cómodamente toda clase de personas. Pero debido a la afluencia de público, después del primer día, hubo de trasladar la misión a la catedral. Nos desplazamos ahora al convento del Corpus Christi.
Ocupa lo que fue sinagoga hebrea desde el siglo XIII. Hoy es convento de monjas clarisas. Fue convertida en templo cristiano en 1410 y conservada hasta el incendio de 1899. El interior ha sido reconstruido imitando las líneas generales del edificio antiguo. En el año 2003 se rehizo su decoración y con ella se recuperó su primitiva imagen. Apuntan las madres clarisas. Según nuestras antepasadas, el padre Claret venía alguna vez a darles charlas. Una religiosa nos contó que cuando era niña estaba ingresada en la residencia provincial por ser huérfana de padre y madre. Conoció al padre Claret y como ya estaba extendida su fama de santo, ella decía: «Qué feliz me sentiría si el padre Claret me saludara a mí». Y cuál no fue su sorpresa que entre muchas niñas que había fue a saludarle a ella en particular. Esta religiosa, que ya murió, se llamaba Sor Concepción. Y ahora subimos a la Plaza Mayor, lugar privilegiado donde se encuentra la Dama de las Catedrales. Entramos en la Plaza Mayor y dejando a nuestra derecha el Teatro Juan Bravo y el Ayuntamiento de la ciudad, nos dirigimos a la Catedral Segoviana. El emperador Carlos V mandó construir en 1525 la nueva catedral en lugar distinto de la antigua, destruida en la Guerra de las Comunidades. Es de estilo gótico tardío y obra de Gil de Antañón. El trascoro es de estilo neoclásico y fue diseñado por Ventura Rodríguez en 1784. En su interior destacan, entre otras obras de arte, un bajorrelieve del Llanto por Cristo Muerto de Juan de Juni, una de las obras artísticas de mayor interés de la catedral. Un Cristo yacente de Gregorio Fernández, talla que se caracteriza por el dramatismo en los rasgos, enfatizado en la sangre que emana de sus heridas. Y dos grandes órganos, construidos en 1473, en tiempos del rey Enrique IV para la antigua catedral, y reubicados en la nueva en 1559. La misión de Claret al pueblo de 1859 comenzó en la iglesia del seminario, pero hubo de trasladarse a la catedral debido a la afluencia de público. Terminó el día 8 de septiembre. En la misa comulgaron más de 1000 personas de toda edad. Comenta el cronista en el periódico La Esperanza. Cada día es mayor el concurso de todo género de gentes de la ciudad y de los pueblos, y en todas partes están rodeados los confesionarios de penitentes que buscan la absolución de sus culpas. El año 1860 volvía de nuevo el padre Claret a acercarse desde la granja a la ciudad, predicando de nuevo en la catedral, además de en otros conventos. Vayamos ahora a Santo Domingo el Real. Data de los siglos XIII-XVII y ocupa desde 1513 la casa de los Portocarrero, de la que forma parte el Torreón de Hércules. Casa Palacio de la familia Arias de Laoz. Convento de las Madres Dominicas desde 1513. En el siglo XVII se construye la iglesia conventual, con fachada a la Plaza de la Trinidad. Es un templo construido en 1600, formado por una sola nave y con un buen retablo plateresco.
cuentan en sus crónicas del año 1859 las Madres Dominicas. Este año tuvimos el gusto de oír predicar por primera vez al venerable padre Antonio María Claret. Dio misiones en la catedral y antes ejercicios al clero en la parroquia de San Esteban. Y mientras tanto predicó una plática en todas las comunidades, y desde este año hasta el 68 venía todos los años, porque venía a la granja con la reina Isabel. El primer año nos concedió le besáramos el anillo por el comulgatorio. Fue a la grada a saludar a la comunidad tan amable, y tuvimos un verdadero gozo, pues nos parecía hablábamos con un santo, como así era. El último año se despidió hasta el cielo. En una crónica de la madre Jacoba Cerezo se lee cómo estas monjas dominicas conservan actualmente en uso en su refectorio el púlpito de su iglesia usado por Claret. Y ahora nos dirigimos al Palacio Episcopal situado en la plaza de San Esteban. El Palacio Episcopal de Segovia está situado en la plaza de San Esteban. Se construyó en tiempos de Felipe II. En su origen perteneció a gente noble y a partir de 1755 se convirtió en Palacio Episcopal. En el frontón vemos el blasón del obispo que sustituyó al de los señores. Todo el frente es de sillares almohadillados de granito con ventanales coronados con frontón, que lucen bustos en los tímpanos y figurillas en la cúspide. En su primera visita a Segovia, en 1859, residió Claret en este palacio. El día 9 de septiembre se despedía del clero con una conferencia moral a los eclesiásticos. El día 4 de septiembre se había escrito aquí: Estando en meditación a las 4:25 de la madrugada, me dijo Jesucristo: la mortificación has de enseñar a los misioneros, Antonio. A los pocos minutos me dijo la Santísima Virgen: así harás fruto, Antonio. En el proceso apostólico se lee este testimonio de don Cándido Ureta, sacerdote. Comía en el Palacio Episcopal de Segovia el padre Claret con el prelado de la diócesis, fray Rodrigo Echevarría y Briones, y el cardenal Alameda y Brea, arzobispo de Toledo. Y al retirarse de la mesa el padre Claret, según tenía de costumbre, pues nunca hacía sobremesa, el señor obispo de Segovia, dirigiéndose al cardenal, dijo: «Este Claret es un santo». Y entonces el cardenal contestó: «Dice usted poco, señor obispo, es un santo, pero un santo catalán». Sin abandonar la plaza nos dirigimos a la iglesia de San Esteban. La iglesia de San Esteban fue declarada Monumento Nacional en 1896. Es un templo de estilo románico que data del siglo XIII. Consta de 3 naves y en su interior se conserva un calvario fechado a finales del siglo XIII. Destaca su esbelta torre románica de principios del siglo XIII. El día 16 de agosto de 1859 iba por primera vez el padre Claret a Segovia para dar ejercicios al clero durante 10 días en la iglesia de San Esteban. Estos ejercicios causaron gran impresión, como nos relata el periódico La Esperanza en fecha 2 de septiembre. El templo estaba concurrido y casi lleno de sacerdotes de la ciudad y de los pueblos inmediatos, cada día más, sin que se oyese apenas la respiración, y sintiendo que se concluyesen las 2 horas, y haciéndosenos un momento el tiempo que allí ocupábamos. Es el momento de visitar a las Carmelitas Descalzas. Convento de los siglos XVI al XVII, fundado por Santa Teresa de Jesús
el día 19 de marzo de 1574, con la presencia de San Juan de la Cruz. El actual edificio se construyó en el siglo XVII. Contiene una capilla barroca en la que destaca una imagen de San José del imaginero Salvador Carmona. El padre Claret acompañó a la reina en su visita a este convento, donde le gustaba orar en la habitación de la santa. Bendijo las cruces de madera de las distintas celdas y les dirigió una plática en la que les avisó de la inmediata revolución. Un largo camino nos traslada a la abadía cisterciense. Es una abadía de monjas cistercienses de los siglos XII al XVII. Es el más antiguo de la ciudad, ya que en el año 919 ya se había edificado el templo dedicado a San Vicente. En el interior se conservan algunos sepulcros de abadesas, siendo interesante uno de alabastro. Las madres Bernardas comentaban que les decían las más ancianas haber oído que siempre que el padre Claret iba a la granja en verano, visitaba el convento, y en el mismo locutorio que hoy se conserva, les dirigía unas fervorosas pláticas. A los pies del Alcázar, pasado el barrio de San Marcos, llegamos a la Alameda de la Fuencisla, donde se encuentra el convento de los Carmelitas. Fue fundado por San Juan de la Cruz en 1586 y allí reposan sus restos en un cofre sobre un lujoso mausoleo labrado en mármol y bronce por Granda. Entre los recuerdos carmelitanos sobresale la pintura de Jesús que, según la tradición, habló al santo. Son también evocadoras las dos capillitas donde el santo se retiraba con frecuencia a orar. Quedan restos del convento trinitario de Rocamadour del siglo XIII. En carta del 7 de septiembre de 1861 al padre José Chifré, decía Claret animándole a la fundación en Segovia. Estos dos, el obispo y el secretario, han dicho: mejor estarían en el convento de San Juan de la Cruz, que está en los barrios de esta ciudad, cuyo convento está a la disposición del señor obispo, que lo pidió al gobierno para ejercicios a ordenados y a sacerdotes. Yo ayer fui a ver dicho convento y está en buen estado. Las celdas son pequeñitas, pero para invierno mejor. El libro Becerro de la Casa hace sin duda alusión a esta visita cuando dice: a principios de octubre de 1859, el señor arzobispo de Cuba, señor Claret, confesor de su majestad la reina, acompañado de dos padres de su nueva institución de misioneros del Purísimo Corazón de María, se presentaron en este santuario. Dijo misa el señor arzobispo en el altar de nuestro Santo Padre. Después de tomar chocolate, se enteraron con mucha detención de la iglesia, capilla del santo, de todo el convento y de todas sus oficinas. Y finalmente nos acercamos al santuario de la Fuencisla. Situado en la Alameda de la Fuencisla, este santuario está dedicado a la Virgen de la Fuencisla, patrona de la ciudad. Su nombre es típico en Segovia y significa fuente que mana. El santuario actual se debe al milagro de María del Salto, que ocurrió en este lugar, en el que milagrosamente una mujer judía acusada injustamente de adulterio, en el momento de ser empujada al vacío desde lo alto de la peña, se encomendó a la Virgen María y no sufrió ningún daño. La iglesia es barroca, de los siglos XVI y XVII, obra de Pedro Brizuela. Destaca la rejería del siglo XVIII. La imagen de la Virgen de la Fuencisla fue tallada en el siglo XIII, durante el reinado de Alfonso VI. Está situada en el retablo de la iglesia, obra de Pedro de Torres.
Sabemos que Claret acompañaba a los reyes cada año en su visita a los lugares sagrados, entre los que se encontraba este santuario. Antes de terminar este paseo, habría que señalar todavía 2 lugares donde encontrar las huellas de Claret en este recorrido. En primer lugar, el Espinar, donde se paró camino de Ávila, dados sus deseos de visitar y predicar en la iglesia de San Eutropio, cuya magnificencia exterior le había impresionado, con su bello retablo mayor, obra de Francisco Giralte, y las pinturas de Sánchez Coello. También aprovechó para predicar en el convento de monjas franciscanas de Santa Isabel, hoy en ruinas. Y Villalba, donde solía parar debido al uso frecuente que hacía del ferrocarril, camino de la Granja y Segovia. Y aquí concluimos este primer paseo, que seguramente os ocupará casi todo el día, pero que os dejará un recuerdo inolvidable, tanto de Claret como de la ciudad de Segovia y el Palacio de la Granja.